Bueno, nada, ya me presentó Nico, yo soy Gastón Ezequiel Testay, soy desarrollador de software de hace 6 años, o sea, entré en el 2019 acá en Tempines, es mi primer trabajo. También soy docente en la Universidad Nacional de Quilmes, estoy dando clases ahí en la materia que se llama Programación Orientada a Objetos. Eh, Nada, la verdad el software en general siempre me ha apasionado, he hecho demasiadas cosas en mi vida, no referentes en sí a solo codear, sino como que también me encantan mucho los videojuegos. He intentado incursionar alguna vez en la vida en eso y fallé catastróficamente, porque es un universo bastante complejo. También, nada, soy baterista, me encantan los videojuegos de rol tipo Dungeons and Dragons o Call of Cthulhu, cosas de ese estilo, como para que nada, conozcan que soy un ser humano y no soy un holograma acá dando vueltas. Ahora, un poco más de qué va sobre esta charla. En sí, los que le quiero venir a contar es lo que es mi camino, lo que fue mi camino, de cómo llegué a estar desarrollando en Flutter hace por lo menos más de 3 años, y de cómo arranqué con web, como creo que la mayoría del mundo ha arrancado alguna vez. Y de vuelta, esto es en sí basado en mi experiencia personal. Obviamente el camino que cada uno hace es diferente, pero mi idea es tratar de como empujarlos a que, che, no es tan loco el mundo mobile. Y hoy en día las herramientas que hay dando vueltas son bastante amigables y lo único que hay que tener en cuenta es, ok, ¿qué concepto nos llevamos de web que lo podemos trasladar a mobile? Y ahora, ¿por qué Flutter? No puedo hablar de Flutter sin hablar de Dart primero que nada. Dart es el lenguaje que a Google dijo, che, tengo ganas de hacer un framework híbrido para poder desarrollar aplicaciones mobile y multiplataforma, eso después podemos hablarlo en otro momento. Dart viene a ser el corazón en sí de Flutter. Es un lenguaje orientado a objetos. La sintaxis es muy inspirada en lo que es Java o JavaScript. Ya después lo vamos a ver un poco más en detalle. Es fuertemente tipado, pero tiene inferencias de tipo y también puedes hacer tipado dinámico. ¿Por qué? Porque la idea es que uno tenga una curva de aprendizaje bastante fácil, al menos esa es la idea, de si viniste del mundo de JavaScript, tratar de que sea bastante fácil pasar a Dart. Un poco la idea siempre es tratar de reusar esos mismos conceptos, tratar de ponerlos a prueba, y más o menos por eso fue que nació un poco Dart. Es como, che, tengo ganas de hacer un framework, ya pasando a la parte de Dart, Flutter, ¿no? Hacer un framework que me permita construir interfaces de usuarios siendo un poco más agnósticos de la plataforma en la que lo estoy usando, que puede ser Android o iOS. Si tengo que hacer cosas nativas, debería también ser fácil de hacerlo, o por lo menos darme el pie para que lo haga, y eso es un poco la idea de lo que tiene Flutter por detrás. Y trata de llevarse un par de ideas e inspirarse un poco en lo que son algunos conceptitos de React. Algo interesante, que sí, que lo vamos a ver un poco más en detalle después, más adelante, es que a diferencia de web, que uno tiene el HTML, el CSS y el JavaScript para poder hacer toda la UI, en Flutter es solo Dart. Básicamente nosotros escribimos nuestro UI con un solo lenguaje, hacemos el maquetado, la parte del estilo y la parte de la lógica en un mismo lenguaje. ¿Qué son un poco las cosas que nos interesan en sí de Flutter, o por lo menos que le vi de valioso en su momento? Primero que nada es open source, o sea, Google dijo, che, tengo que hacer mi propio framework, además de ya tener Android en sí, y lo hizo, porque básicamente es Google, pero es abierto, uno puede ir y chusmear cómo está implementado el compilador, por ejemplo, de cómo funciona Dart, e incluso meter mano en cosas de Flutter. Hay gente que lo ha forkeado y ha empezado a hacer sus propios trabajos, porque, bueno, es open source al fin y al cabo. Tiene esta idea de que es multiplataforma, y si bien originalmente fue pensado en escribir solamente el código para Android y para iOS y que mágicamente funciona en ambos dispositivos, un poco también quieren incursionar o están incursionando en hacer aplicaciones estilo aplicaciones en Windows, en Mac o en Linux, nativas, ahí está, de esos sistemas. Y esto que digo de que reutiliza los conceptos es más que nada, lo vamos a ver un poco más adelante, esta idea de, ok, yo tengo mis componentes, mi arbolito de widget, de componentes, y nada, puedo reificar mi UI en eso, ¿no? Y de vuelta, lo que mencioné de la sintaxis. ¿Qué son en sí las similitudes que tenemos ahí o qué cosas son muy parecidas a conceptos de frontend web que seguramente ya los conocen? Primero que nada, la gran diferencia que hay entre frontend y backend. Estamos haciendo frontend, no estamos haciendo nada loco en ese sentido. Vamos a seguir trabajando con cosas de forma sincrónica, vamos a seguir trabajando con delegarle esa lógica de negocio al backend. Siempre es como que esos tipos de conceptos de, ok, no sé, los llamados HTTP y los códigos de error, realmente entre diferentes tipos de frontend no van a cambiar ese tipo de cosas. Entonces, todas las cosas que uno haya aprendido en web, las buenas prácticas, llamémosle, de delegarle cosas al back, como mencioné antes, deberían de seguir permaneciendo en nuestro desarrollo en mobile. Obviamente tiene sus características y sus particularidades,
pero eso no quiere decir que uno no pueda agarrar y reusar y hacer por primera vez una aplicación, aunque se pueda caer a pedazos si está todo bien, y decir, ok, esto funciona, ahora tengo tiempo para seguir explorando y aprendiendo más cosas. Algo que también todo el mundo más o menos conoce y se hizo alguna vez frontend es estirar cosas, darle forma a esa UI, a esa idea que tenemos en nuestra cabeza y tratar de plasmarlo en algo. Por ejemplo, no sé, la paleta de colores, el tema de las tipografías, tengo un contenedor y lo quiero cambiar de colorcitos, cambiar la formita, eso, medio que son como conceptos que uno los ve, los empieza a trabajar y medio que las palabras, el léxico que uno empieza a utilizar lo puede llegar a trasladar a otros tipos de lenguajes visuales. De esto un poco más en detalle va a haber, obviamente, en la charla de FX, que va a hablar un poco de, che, qué herramienta nos da Flutter puntualmente para hacer esto más fácil, y de hecho también para la parte de lo que es el layout, el cómo compongo mi UI, ¿no? Todos sabemos lo que es una columna, todos sabemos lo que es una fila, un stack para poder apilar componentes, poder alinearlos, cosas de ese estilo. Son cosas que de vuelta uno probablemente en web se ha topado, ha peleado, se ha querido arrancar las pestañas cuando dijeron, che, ¿cómo hago para centrar un div? Bueno, ese tipo de problemas existen en todos lados. En Flutter lo resuelve de una forma un poco más fácil, ya lo podemos ver en algún momento. Pero son de vuelta conceptos muy arraigados lo que es el frontend en general. Y algo que para mí también es re importante es lo que hayan aprendido ustedes de darle feedback al usuario. Si falla, por ejemplo, un llamado al servidor de, che, quiero ir a buscar tal información, falló. Ok, hay que darle algo de feedback al usuario, hay que decirle, che, esto explotó, explicarle que sea algún tipo de motivo de, che, pasó algo acá, darle algún tipo de, no sé, respuesta o tratar de reintentarlo o hacer algo de ese estilo, e incluso decirle, che, mira, esto está tardando más de lo que se está tardando y bueno, hacer algún tipo de escenario diferente de eso. Ese tipo de cosas de vuelta son cosas que queremos, son conceptos que nos sirven y los podemos reutilizar en cualquier tipo de UI que hagamos, más allá si es mobile, si es web, si es nativo en la Mac, en la computadora, en Linux, o lo que sea. Y acá, yendo más a lo que es el mundo como de React, React lo que hace es decir, al fin y al cabo, es, yo tengo mi árbol de componentitos, tengo, no sé, mi contenedor, este contenedor tiene una columna, esta columna renderiza, no sé, 2 o 3 cositas. La idea de tener un árbol, que de vuelta eso también viene mucho del HTML en ese sentido, es muy parecida en Flutter. Eso es una de las cosas como que se inspiró fuertemente para decir, che, mi curva de aprendizaje no quiero que sea tan dura, hagamos que sea algo relativamente parecido en ese sentido, de vuelta, a nivel filosófico, por así decirlo. De eso viene un poco más con el estado de los componentes, o los widgets, como le dice Flutter, ¿no? Si uno aprende medio que el ciclo de vida de un componente en React es más o menos parecido, no voy a entrar en detalles acá, no es necesario, a lo que hace Flutter. Es como, bueno, ambos componentes van a requerir un estado inicial, van a intentar quizás de renderizarse, si cambia el estado va a haber algo que les avise y probablemente vuelvan a renderizar algo diferente, y los componentes en algún momento se van de ese árbol, algo los saca, y se tienen que como desmontar sí, desmontar es la palabra que quiero usar. Entonces, ese tipo de cositas de vuelta son conceptos que uno los ve en algún lado y son cosas que después uno puede trasladar a otros lados. Esa es un poco la idea, al menos de Flutter, que tiene por atrás. Ahora, ¿cuáles son estas diferencias? Hay cosas que sí son en sí diferentes de lo que es el mundo mobile y hay cosas que ya seguramente las habrán visto, solo que quizás en el mundo mobile se le hace un poco más de énfasis, se le hace un poco más de decir, ok, che, esto hay que darle un poco más de intención cuando lo queremos pensar. Por ejemplo, los gestos. Nosotros cuando estamos haciendo desarrollo web, medio que nuestra interfaz de usuario, si tuviese acá, no tengo ninguno, pero bueno, el mouse o el trackpad en este caso, uno usa el teclado para escribir cositas, usa el trackpad o el mouse para ir y hacer clic en cosas e interactuar con este mundo visual. En mobile existen los gestos que al fin y al cabo representan algo muy parecido, ¿no? Yo puedo agarrar el celular, puedo tapear, que vendría a ser como clic en, no sé, en un botón, puedo tapear en alguna lista y hace algún tipo de cosita. Es algo parecido, pero acá lo que importa un poco es el léxico que uno usa. Probablemente si alguna vez se enfrentaron con esto, habrán dicho, che, ¿cómo hago para hacer clic en un botón? Y cuando googlean ese tipo de cosas van a decir, ah, bueno, tenés que hacer en React o en HTML o en cualquier Vue.js o lo que sea, tenés que hacer esto. Y es como, che, no, pará, yo quiero saber esto en nativo y en mobile. Y ahí probablemente tengan que cambiar ese léxico y utilizar algo como, bueno, tapear, que es como la palabra más normal y utilizada. Hay otro tipo de interacciones. De hecho, hoy en día se usa mucho, por ejemplo,
no sé si alguien reportó alguna vez algún tipo de bug agitando el celular, ese tipo de cosas a veces pasan, pero piensen que ya como el mundo físico que utilizamos con nuestro celular tiene un poco más de peso versus estar utilizando el mouse y el teclado y que quizás termina un poco ahí. De eso hay algo que me parece muy importante de recalcar y se le hace muchísimo énfasis, son las guías de diseño. Esto existe en web. Existe Material, existe también Cupertino, existe Bootstrap y bueno, probablemente unos cuantos más y a cada persona que se le ocurra hacer algún tipo de guía de diseño tiene la potestad de hacerlo. En el mundo mobile hay dos corrientes muy fuertes, que son básicamente Google y Apple, y obviamente hay por ahí otras dando vuelta, pero en Google Material UI tiene muchísimo peso. Si uno va y dice, che, quiero hacer una aplicación en Material, probablemente hace unos 10 años en Android van a decir, che, todas estas aplicaciones son exactamente igual. Un poco es la idea, porque es como, bueno, acostumbras al usuario a tener un tipo de look and feel y decir, ok, mi aplicación se comporta de esta manera, como por ejemplo, ¿el mouse? Sí. Como por ejemplo, no sé, el botoncito para ir para atrás. Medio que casi todas las aplicaciones hoy en día tienen un botón para ir para atrás, más allá de los que puedes usar nativamente con tu celular. Y el usuario es como que está acostumbrado a decir, ah, mirá, tengo mi aplicación, hago tuk y voy para atrás a la pantalla anterior. Lo mismo, por ejemplo, con los tres puntitos que están acá dando vueltas. Es algo bastante normal de ver en muchas aplicaciones de celular. Cupertino, por otro lado, tiene su enfoque, es como que uno también es como que tiene que pensar en los usuarios de iOS. Las guías de diseño son mucho más fuertes o restrictivas en cierto sentido en el mundo de Apple, lo cual está bueno porque por un lado es como, lo tienen repensado, es como le metieron demasiada cabeza, por otro lado son muy restrictivas en ese sentido. Con Material de vuelta pasa algo parecido. Yendo un poco a, no sé si quiero entrar tanto en detalle en esto, porque realmente uno puede hablar 800 horas de guías de diseño, pero algo que es muy habitual es que cuando haces, por ejemplo, un botoncito en web, estás usando el mouse es increíblemente preciso, muy preciso, es como pixel perfect, tocas y eso vas a ver que va a funcionar. En el mundo mobile no funciona tan así, es como, bueno, tengo el dedo es bastante impreciso, toco acá y capaz que, no sé, por algún campo electromagnético es como se tocó un píxel más arriba y ya el botón no tiene mucho efecto. Entonces, ahí es donde se hace mucho énfasis en la guía de diseño, decir, che, el botoncito tiene que tener un tamaño mínimo, que es más o menos a lo que apuntan. Por eso digo que es mucho más énfasis el que se les da el enfoque mobile que quizás tanto en web, que de vuelta no es por desprestigiar ni menospreciarlo, simplemente porque los usuarios están habituados al ser un dispositivo tan personal, a trabajarlo de cierta manera. Por eso también a veces es un poco difícil ser un poco disruptivo en este mundo. Es como los usuarios están tan acostumbrados a hacer los gestos de la misma manera de siempre, que si se lo cambias o haces algo diferente, el usuario se va a quejar. Y respecto a lo que sería el tamaño en sí, que de vuelta, no es nada nuevo lo que le vengo a traer, de vuelta, la mayoría de las aplicaciones web hoy en día son responsive, es decir, las puedo ver en la pantalla de mi celular y se la rebancan y la gente hace un muy buen laburo en eso. Lo que sí, cuando uno tiene que tener en mente cuando desarrolla una aplicación mobile, es quizás el enfoque al revés. En vez de hacer mi aplicación web y después pasarlo a mobile, quizás debería pensarlo al revés. Hacer mi aplicación mobile y quizás pasarlo a web. ¿Por qué lo quiero mencionar? Porque, por ejemplo, hay ciertas decisiones de diseño que se toman que pueden ser muy fuertes. Como, por ejemplo, mostrar una tablita con datos. Si alguien alguna vez con su celular trató de ver una tabla de datos de forma vertical, habrá sufrido mucho. Es un dolor, es horrible y a veces se toman decisiones fuertes del lado del negocio de decir, che, yo tengo esta tablita, esto es inusable en mi celular, capaz que no lo muestro o lo hago de otra forma. Es como, tomá, andá y miralo en la página web, que en la página web scrollás hasta el infinito horizontal y sos feliz. Entonces, ese tipo de decisiones hay que tenerlas en cuenta cuando uno hace una app mobile, de decir, ok, tengo que saber qué es lo importante que quiero mostrar, cómo un poco lo voy a mostrar y ver esos truquitos para adaptarlos. No es de vuelta algo que tengan que aprender para hacer desarrollo mobile. Simplemente es algo que a futuro van a ir descubriendo si es que alguna vez quieren incursionar fuerte en esto. Algo que también es bastante interesante de pensar es, ok, si yo tengo que testear mi aplicación, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta? Primero que nada, un poco de vuelta, yendo a las guías de diseño que mencioné antes, es el sistema operativo. El usuario de iOS y el usuario de Android manejan en algunos aspectos, de forma diferente su aplicación. Hoy en día, por ejemplo, en Android es re normal, en las nuevas versiones, que ahora tengamos los gestos para navegar. Hace
bastante tiempo atrás, ya realmente no me acuerdo cuándo fue que metieron, digamos, está la versión vieja, que son los famosos 3 botoncitos. En iOS, medio que siempre se trabajó con esto de los gestos. Entonces, son cosas, son detalles que uno tiene que tener en mente. Si bien, por ejemplo, teníamos arriba a la izquierda el botoncito que nos iba para atrás en la aplicación, si nosotros sacamos ese botoncito, probablemente igual de un usuario de iOS haga el gesto y se va para atrás. Entonces, son pequeños detalles que cuando uno tiene cancha, digamos, como siendo usuario, es más fácil de encontrar. Por eso está bueno, si uno se mete en este mundo, tratar de ver los dos ecosistemas y tratar de sacar lo mejor de ambas partes sin que pierdan en ese sentido. Y algo que también hay que tener en cuenta es el tema de que, bueno, los celulares se van lanzando año por año. Lo mismo pasa con los sistemas operativos de los celulares. Hoy en día iOS está en el 18 y Android creo que en el 15, si mal no me acuerdo, y le van metiendo features. Muy importante siempre es tener en cuenta de, che, si yo quiero hacer aplicaciones nuevas, quizás esté bueno soportar esos features nuevos que tienen, ¿y qué hago con las aplicaciones viejas? Eso también son decisiones importantes de diseño. En web, medio que pasa lo mismo. Hay apps que todavía siguen funcionando con Internet Explorer hoy en día. Es una decisión fuerte, pero pasa también acá de este lado y quizás hasta es un poquito recurrente que pasan este tipo de cosas. Algo que me parece también importante hablar es el tema del hardware. De vuelta, si uno quiere incursionar en este mundito, laburar con Apple requiere utilizar el hardware de Apple. Se puede hacer cositas ahí en el medio, puede uno utilizar algún tipo de emulador, algo de ese estilo, pero si yo quiero terminar lanzando mi aplicación en la Apple Store, en la App Store, voy a tener que necesitar una Mac básicamente para que termine compilando lo que sería el archivito y poder subirlo, armar una cuenta, pagar una licencia, de hecho. Y estos son dispositivos realmente poco accesibles, digamos, como para decir, ok, mañana arranco a hacer desarrollo mobile. Android, medio que no es tan así, pero tampoco podés codear, qué sé yo, en la Raspberry Pi, por ejemplo. No lo vas a poder hacer. Necesitas una computadora un poco más potente para poder correr los emuladores o correr, qué sé yo, mi dispositivo personal, mi celular, conectarlo y que funcione. Entonces son cosas que uno tiene que tener en cuenta, distinto en web, que medio que hoy en día casi cualquier hardware existente puede levantarte una web, puede renderizarla y funciona. Y otra cosa que para mí también es interesante, o que de hecho me ha pasado, es el tema de, por ejemplo, los elementos que tiene el celular, la cámara. Hay celulares, por ejemplo, mejor dicho, las tablets, esto es re normal, que solo tengan la cámara del lado frontal. Es muy habitual que, no sé, tenés una aplicación, quieres sacar una foto, tenés la tablet y tenés la cámara frontal. Y hay aplicaciones que solo sacan fotos con la parte de atrás, y eso a veces imposibilita que puedas usar la cámara. Entonces son detallitos que tienen ahí que está bueno que los tengan presentes, decir, che, no es lo mismo el dispositivo en el que pruebo mi aplicación que uno que en otro. No es lo mismo probarlo en una tablet, no es lo mismo probarlo en un celular, no es lo mismo probarlo en un celular de hace 10 años, básicamente, porque esas cosas van cambiando, el hardware va cambiando. Hoy en día los celulares tienen, no sé, giroscopio, tienen un montón de cosas, infrarrojo, bueno, no sé si tienen tanto infrarrojo como antes, pero va cambiando ese tipo de cosas. Y hay que tener en cuenta que esas cosas afectan cómo vamos a desarrollar nuestras aplicaciones. Y algo que, por ejemplo, puede llegar a pasar, o que pasa más habitual en el mundo mobile, que de vuelta esto no quiere decir que no pase en web, es el tema de los permisos. Por ejemplo, si uno, no sé, abre una página web, dice, che, quiero usar tu micrófono. Bueno, no, o tal vez sí, no sé, depende de lo que quieran hacer, ¿no? Pero generalmente es como usar el micrófono, usar la cámara, quizás el Bluetooth, con toda la furia, y no sé si hay alguna otra cosita más. Es bastante normal utilizar ese tipo de 3 cositas. En el mundo mobile es como, puedes abrir una aplicación cualquiera y te dice, che, quiero acceder a tu lista de contactos. ¿Para qué querés acceder a mi lista de contactos? ¿Qué vas a ganar con eso? Entonces, es un dispositivo más personal, hay que tenerlo en cuenta eso, y esto también impone otro tipo de trabas, por ejemplo. Si yo quiero subir una aplicación, que lo voy a mencionar un poco más adelante, ¿no? A Google o Apple, es re normal que pueda llegar a ser bloqueada por, che, mirá, tu aplicación técnicamente, no sé, es una ONG y sin embargo está pidiéndome datos de la tarjeta de crédito. ¿Qué onda con eso? Es más restrictivo en ese sentido, distinto capaz que de web. Es como, bueno, largo un servidor y simulo que funcione, está todo bien, nadie me va a venir a buscar. El impacto que puede tener eso en la marca en sí, en Android o en Apple, en iOS, puede ser un poco más grande. Entonces suelen ser un poco más restrictivos con esas cosas. Son más fuertes sus políticas. Y dicho eso, ¿qué
¿qué ocurre, por ejemplo, al momento de distribuir mi aplicación? Yo tengo acá mi computadora, digo, bueno, no sé, armame el APK, que vendría a ser el paquete con el que uno lo distribuye su aplicación, ese paquetito yo lo instalo en mi celular y funciona, es la aplicación andando. Si yo, por ejemplo, quiero hacer ese camino en Android, es como, bueno, me creo una cuenta como desarrollador, subo mi paquetito y ahí la pelota queda del lado de Android, de Google, mejor dicho. ¿Por qué? Porque son ellos los que van a verificar, van a decir, che, ¿esto funciona en esta gama de dispositivos? Sí, ok, perfecto, un check. ¿Esto cumple con todos los permisos que vos me estás diciendo? ¿Por qué me estás pidiendo la tarjeta de crédito si de vuelta sos una ONG? Sería medio raro. Entonces, hacen ese tipo de cosas, pueden ellos en cualquier momento decirte, che, ¿sabes qué? Todo muy lindo tu aplicación, pero no gracias. Y ya está, no hay forma de que puedas, a menos que hagas algún tipo de cambio o pidas hablar con alguien de Google. Con Apple pasa más o menos lo mismo, pero es todavía más fuerte el énfasis que ellos hacen. Pero la idea es medio que es la misma en ese sentido. Y algo que para mí está bueno tenerlo en cuenta es que, de vuelta, si yo subo ese paquetito, esa versión está ahí como fija en piedra. ¿Qué quiero decir con esto? Que el usuario se la va a bajar, ellos, los usuarios, son los que optan en descargar o no la aplicación, y queda ahí. Y son los mismos usuarios que eligen si quieren poder actualizar su aplicación o no. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de desarrollar cosas, porque digo, che, metí un bug, esto implica armar, además de fixear el bug, armar una nueva versión, subirla, volver a pasar en todo en este, como se dice, en este proceso y rezar que el usuario básicamente se lo baje. Hay mecanismos para tratar de agilizar eso, darle feedback al usuario, che, mirá, salió una versión nueva. Sí, muchas aplicaciones se habrán dado cuenta, más que nada las financieras, es como que te obligan o no te dejan continuar, o te dicen, che, actualizar mi aplicación o no puedes operar. Bueno, medio que no te da mucha alternativa. Pero uno puede hacer quizás un poco de trampa y decir, quizás tener una versión más vieja donde ese feature no fue desarrollado y poder usarla igual. Y se va a romper todo probablemente. O no, no lo sé. Pero son cosas que uno tiene que tener en cuenta. Lo que uno escribe básicamente medio que está, entre comillas, en piedra y depende mucho de las ganas del usuario que tenga de bajarse la nueva versión. Esto también pasa en otros mundos, como qué sé yo, en los videojuegos o de vuelta en aplicaciones desktop. Es como, bueno, te la agarrás, te lo descargas y si querés, lo actualizás. Y si no, esperás a que algo mágicamente lo actualice por su cuenta, que también puede pasar. Ahora, eso, bueno, fueron las diferencias en sí. Mi idea un poco es mostrar ya algo de código en ese sentido de, bueno, ok, hablé bastante, qué cosas son las interesantes que yo me llevé en mi camino, puntualmente arrancando con React y pasando a mobile. Ahora sí, me voy a sentar. Seguro que se sigue viendo. Sí, ¿no? Esta es la app más simple del mundo, sinceramente, no es como. No viene acá a mostrarles cosas de UI, cosas complejas, simplemente decir, che, quiero hacer una aplicación en React y qué cosas fueron las que aprendí que pude trasladar a algo Flutter, ¿no? Un disclaimer otro importante es, no me interesa, digamos, que se lleguen cómo setapear esto, porque realmente los tutoriales tanto de React, de vuelta, como con Flutter, se pueden hacer. Uno va, más o menos lo sigue, se encontrará con algún error en el camino, pero sigue funcionando la cosa. Quería hacer un poco más énfasis en, ok, primero en lo funcional, mostrarle qué hacen estas dos aplicaciones que son exactamente, más o menos iguales, y después en la parte del código. Entonces, nada, esto simplemente es como una Pokédex. Simplemente puedo agarrar, scrollear en 150 Pokémon que tengo por acá dando vuelta, puedo hacer lo mismo en este emulador de iOS, y si yo, no sé, hago clic en uno, simplemente va y me muestra el Pokémon, con unos datos así nomás, de vuelta. ¿Y cuál es? Bueno, vamos a buscar lo mismo, acá hago tap, no hago clic, hago tap, y es de vuelta lo mismo. Es de vuelta, es la aplicación más sencilla del mundo, acá puedo ir para atrás, y vuelvo para atrás, vuelvo para atrás, y ya está. Puedo, por ejemplo, no sé, mandar cualquier cosita, y me debería mostrar una pequeña pantalla de error, o por error buscar el Pokémon. Acá es un poco más difícil porque no tengo ningún input web, o decir, che, quiero buscar algún tipo de Pokémon. Es un poco más restrictivo. Son un par de licencias que uno se puede tomar también en este mundo. No estamos acá estamos manejando, bueno, la URL. Acá es como uno simplemente está navegando en lo que le permite navegar en una aplicación. De vuelta, hasta acá no les mostré nada muy loco. Pero, qué loco. Dice Pokédex y Pokémon. Bueno, vamos a ver si lo podemos cambiar. ¿Qué tan difícil es cambiar algo de ese estilo?
¿Se sigue viendo el código? ¿Un poco más de zoom? No, le voy a meter un poco más de zoom. Cualquier cosa me dicen si no llegan a ver allá el fondo. Bien, ¿por dónde arrancamos por este lado? Lo primero que quiero mostrarles en sí es, a ver, vamos a ir a la, perdón, ¿dónde está? Algo muy sencillito que es, quiero mostrarles algo de código puro y duro. Ahora sí yo soy el que no ve acá. Ahí va. Bien. Si bien a ver, ahí se ve, sí, bien. Algo que por lo menos me pasó pasando de lo que vendría a ser JavaScript a Dart, que de vuelta ese es el lenguaje, Flutter es el framework, es que, ok, son parecidos, sí, tienen diferencias, sí, no es estrictamente lo mismo lo otro. Por ejemplo, yo acá estoy usando una interfaz simplemente para decir, ok, ¿qué es mi Pokémon? Que tiene el nombrecito, tiene el sprite que se mostraba en pantalla, la altura, el peso, el número que muestra y, bueno, los tipitos que tiene, los tipos de Pokémon. Acá pasa algo parecido, pero esto de vuelta es más como código, como si lo hubiesen visto, no sé, en Java o en clases puntualmente de JavaScript. Pero medio que va por lo mismo, ¿no? Yo puedo tener un objeto que tiene sus propiedades, tiene los mensajes que entiende, de vuelta, de escribir exactamente lo mismo. Y acá, algo que había mencionado antes, que en este caso es tipado. Acá también elegí tipar las cosas, decir, ok, el nombre va a ser un string, ¿dónde está? El orden va a ser un numerito, mira que sigue siendo lo mismo. Sí, por ejemplo, a ver dónde está, quiero mostrar la listita, esto está acá, perdón, pero literal soy yo el que no está viendo acá. Está en las pantallitas. Me tomé un par de licencias acá con el tema de los paquetes, si bien es como que seguir las convenciones, es como, bueno, simplemente lo traté de hacer lo más didáctico posible. Y yo tengo mi listita de Pokémones y mi listita de Pokémones de un lado y del otro. Y lo primero que me pasó en su momento, cuando, digamos, cambié de una cosa a la otra, es que cuando había trabajado en su momento en React, algo que me pasó muy curioso, es que yo lo había elaborado mucho con clases. Y era como hooks y la parte toda esta de más como funcionalosa, estaba vamos a empezar a hacer las cosas así, vamos a empezar a trabajarlo de esta manera. Y fue como, mira qué copado. Me hubiese gustado estar un poco más presente en ese mundo, pero bueno, después me consumí el mundo mobile, el mundo de backend y fue como, ok, esto ha cambiado. Pero la esencia un poco en la misma. Yo tengo mi objeto, mi componente, mi lista de Pokémones. Acá medio que tengo lo mismo, le puse pantallita, ¿no? Pero un detalle. Y este caso es un componente con estado que va a recibir en Flutter se le llaman feature, en React son promises, pero vienen a representar lo mismo. La idea es, ok, tengo algo que todavía no está, se está cargando, que está en un estado de asincronismo, ¿no? Si yo, por ejemplo, quiero ir a lo más básico, ¿no? Quiero decirles, ¿qué es la listita esa mágica que estás renderizando? Después de esto voy a entrar en detalle. Vamos a ir a este lado. La listita esta que yo estoy mostrando, que al fin y al cabo es un componentito, en ambos casos, en este ser un widget, nada muy loco hasta ahora, es ok, yo lo voy a renderizar como una lista. Aclaro, acá usé Material, más que nada como para tratar de dar la misma cara de la misma aplicación. Pueden trabajarlo sin una librería y utilizar un poco más de énfasis en la parte de sus habilidades con CSS. Yo quería mostrar algo más como parecido a lo de Flutter, como para que sea un poco menos disruptivo, digamos, mostrar una cosa con la otra. Pero bueno, tengo mi objetito que viene a representar una lista. Acá tengo algo muy parecido, que es un widget que viene a representar una lista. Olvidémonos un poco de lo que muestra el resto. Y la parte que me interesa es cómo construye, ¿no? Yo acá voy a iterar en mi listita de Pokémones, le voy a pasar un Pokémon a este list item button, que viene a representar el botoncito que yo toco y hace cosas. Y acá hace algo parecido, es como, no, me da como una funcioncita muy parecida al map de decir, ok, yo debería de poder, acá está, mostrar un Pokémon en pantalla. Por ejemplo, acá, ¿no? Tengo un text, que esto viene a representar el componente más básico que existe en Flutter, que es como textito. El textito simplemente se muestra, y lo voy a mostrar del Pokémon, y bueno, lo voy a poner en mayúsculas. Y acá estoy haciendo lo mismo, ¿no? Yo quiero mostrar el textito del Pokémon,
y lo voy a poner en mayúscula. De vuelta, yo acá puedo agarrar y cambiar y poner, no sé, lo que sea. Esto, uy. Y puedo venir acá. Esto va a cambiar todos los Pokémon, ¿no? Y acá le pongo la comita. Y obviamente cambia, ¿no? Esa es un poco la idea. Acá también tenemos Hot Reload. Fíjense que simplemente cambié, guardé y la magia ocurrió en ambos lados. Entonces hay uno de esos features copados que tienen los frameworks hoy en día, sigue estando presente también en Flutter. Vamos a dejarlo como estaba. Y acá también. Entonces simplemente de vuelta, mi widget va a ser algo del árbol en sí, que es la hoja, la parte más chiquita, que va a ser mi textito. En el lado de React voy a tener algo equivalente en ese sentido, es como, bueno, voy a mostrar un textito, y después voy a tener mi lista que se va a encargar de renderizar cada uno, en este caso como un botón. Para darle ese estilo material, digamos, de che, mantengo apretado y hace cositas, en este caso de vuelta, la librería se hace cargo, como la librería material, es como, le da todo ese estilo ahí, todo muy lindo, todo muy feliz. En el caso de Flutter, ya vienen con esos componentes. Yo nunca tuve que decirle, che, tengo que traerme la librería de Material, instalarla en mi cosa. Veo que Flutter ya viene por default con las dos corrientes de diseño, Material y Cupertino. Obviamente acá estoy laburando con Material, es lo más sencillo. Entonces, este Inkwell es simplemente el componentito que viene a representar más o menos lo mismo, de darle ese estilo Material de, bueno, lo tapeo ahí y hace cositas. Y después me da algo que vendría a ser el on-tap, de, che, por favor, navega a tal lado, navega a una ruta. Existen también las rutas acá en Flutter, eso es algo que uno puede optar, pero no es exactamente lo mismo como uno lo puede tener en web, ¿no? En web realmente es como lo más básico del mundo, ¿no? Uno va y navega rutas y pasan cosas. En mobile no es estrictamente necesario, no es 100% así. Se trata como de llevarlo a algo de ese estilo, como para que sea un poco de vuelta más fácil la curva de aprendizaje, ¿no? Es como, bueno, voy a navegar a una ruta que es en este caso Pokémon Detail. Que de vuelta, no es que estoy manejando una web acá en Flutter o en mobile, simplemente es como un identificador de un componente que yo quiero después mostrar. Ahí está. Entonces, nada, nosotros cuando tocamos el botoncito, de vuelta va a navegar a esa ruta que tenemos ahí, y acá es más o menos parecido. Como tengo la ruta, le paso el nombre del Pokémon, y va a los dos lugares que yo quiera. Y estamos, bien. Y la parte que vendría a ser, clic, y nunca cambié el de acá. Hay un hot reload, y si voy para atrás, ahí está. Ahí está, vuelvo a ser el primero, perfecto. Si voy ya a lo que es el detalle de un Pokémon, piensen que de vuelta estoy hablando de componentitos o de widgets que vienen a representar más o menos lo mismo. Está acá, el detalle de un Pokémon. También, en React se van a dar cuenta que es mucho más como sencillo de leer, ¿no? Simplemente tengo el Pokémon, renderizo mi HTML y soy feliz de la vida. Flutter sí tiene un par de cositas ahí como, che, tuve que meterle un poco más de cabeza para tratar de entender lo que está haciendo, ¿no? Voy a tratar de ser lo más claro posible con esto, pero un poco la idea es medio que es la misma, ¿no? Yo tengo mi componente, una listita en este caso, como para mostrar las tres propiedades de este Pokémon, la palabra tipos, básicamente, de los Pokémones, y después, bueno, renderizar esto que se le llama chip, que de vuelta es parte de la nomenclatura que le gusta usar a Material para nombrar estos componentitos, y acá si se fijan, también tengo un componentito que se llama chip. Este en el caso recibe un widget, que viene a ser el texto, que es el widget más básico del universo. Fíjense que en ese sentido, ok, los tipos de abstracciones que hay tratan de ser más o menos parecidos, de vuelta, utilizando la librería de Material, ¿no? Yo tengo mi componente chip, que ya existe, está ahí dando vueltas, lo puedo usar, y esto, tuki, me renderiza algo. Yo acá, de vuelta, puedo elegir sacarlo, y nada, es un poco más aburrido en ese sentido, pero de vuelta, sigue mostrando los tipos del Pokémon. Ahí ya de vuelta, depende de la magia que uno le quiera meter. Cositas acá que, de vuelta, me parece un poco interesantes es, ok, tuve que pensar en, yo tengo que mostrar esto como una columna.
En Flutter existe algo que se llama columna. Si yo esto lo cambio a row, que viene a ser fila, esto va a romper, obviamente. Y sí, se rompió. ¿Por qué? Porque está tratando de renderizar primero el Bulbasaur, el sprite, y después a la derecha el orden, el peso, bla, bla, bla. Entonces, ¿qué es lo interesante que tiene este framework? Y lo que había mencionado al principio es que la UI se escribe en Dart. A diferencia de web, que yo tengo mi HTML, mi CSS para darle estilos y mi JavaScript para darle lógica, acá estamos usando un solo lenguaje para hacer lo mismo, para hacer todo eso. Yo voy a tener como una abstracción que representa la columna, que ahí la gente que inventó Flutter, Dart, perdón, no, los dos en ese caso, ellos se encargaron de decirte, che, mi columna hace tal y tal cosa, vos tenés que tener en cuenta esto. Te dan un objeto con una interfaz en la que vos lo utilizás y haces lo que querés en ese sentido. Si yo quiero centrar algo, por ejemplo, voy a ver qué hace, si lo saco, ahí. Voy a seguir centrado. Bueno, va a seguir centrado porque justo este puntual va a seguir estando igual. A ver si tengo algún otro por acá para mostrarlo. Me parece que no. Bueno, no importa. Si yo quiero centrar algo en pantalla en ese sentido, fíjense que existe un componente que se llama Center. Existe un componente que se llama Sizebox, que eso es una cajita que renderiza cosas. Por ejemplo, no sé, quiero que esto tenga un poco más de tamaño. Uy. Fíjense que ahí creció. Esto crece en ese sentido medio como en píxeles, ¿no? Pero fíjense que la UI la estoy tocando como si fuese código de Dart. No estoy alterando, por ejemplo, el CSS de algo acá. Que de vuelta, eso para mí es quizás lo más interesante que tiene, que rompe un poco la cabeza al principio, como, che, ¿cómo hago para separar esto en capas, ¿no? Porque uno podría agarrar su componentito en React, pasarle un CSS, se va a dar una forma, le paso otro CSS, se va a pasar de otra. Acá es como pensarlo un poco más en objetos, ¿no? Yo tengo mis objetos que son mis componentes y puedo ir y cambiarlos por otros. Y alterar lo que necesite alterar. Por ejemplo, si yo quiero dar estilo a esta palabra que dice types, está acá abajito, Flutter me provee algo que es el theme, que esto de vuelta lo van a ver un poquito más adelante, pero como para mostrarles, che, yo quiero que esto, no sé, sea más chiquito. Entonces lo puedo cambiar con el body. Entonces ahí estamos utilizando el léxico, digamos, de lo que representa un tema y puedo ir y cambiarlo y de vuelta es código de Dart. Lo tengo ahí, a mano. Tiene su trade-off, obviamente. Pero es algo con lo que por lo menos a mí me pareció súper interesante arrancar. Y lo mismo, por ejemplo, si yo quiero, no sé, sacarle el espacio que hay entre los dos tipos. Yo acá lo agregué como algo que viene a representar el padding, que es, de vuelta, un objeto, un widget, un componente. O simplemente sacarlo, guardo, y nada, ahí están pegados. Entonces, de vuelta, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque uno con el CSS puede hacer estas cosas medio como agnósticos del componente que uno tiene. Acá es como que hay que tener un pelín más de cuidado en ese sentido. Y fíjense que quizás hasta ensucia un poco. Es como yo lo miro acá y digo, tengo mi chip, tengo mi listita y hago cositas y funciona. Bueno, y acá le agregué el margen, ¿no? Pero, detalle. Pero puedo esto haberlo extraído en un pozo de componentes, pasarlo, parametrizarlo. Elegí dejar acá explícitamente, como para que lo vean. Acá es un poco parecido, es como explícitamente yo estoy diciendo, che, quiero agregarle padding a este chip que está acá y que haga cosas, básicamente. Ahora, yendo un poco a la parte de darle feedback quizás al usuario, yo voy a ir a la partecita del Pokémon Detail y acá voy a ir a lo mismo, que vendría a ser mi pantalla, el detalle del Pokémon. Acá de vuelta, cambian algunas cosas, obviamente, pero la idea sigue siendo la misma, ¿no? Yo quiero obtener mi Pokémon, perdón. Acá tengo exactamente lo mismo. Fíjense que estoy invocando una función en este caso. Puedo ir y chusmear qué es lo que hace. Le aviso, le clavé un timeout como para que no sea tan rápido porque vuela esa API. Es como le preguntas un Pokémon y te lo devuelve en menos de un segundo. Entonces dije, bueno, le voy a clavar un segundo de espera por lo menos como para mostrar esa pantallita de carga. En Flutter hice exactamente lo mismo. Acá estoy manejando una promise, acá estoy manejando un feature, pero la idea es como que es la misma, ¿no? Sacando de vuelta la sintaxis, es como, ok, tengo el nombre de mi funcioncita, tengo el parámetro que quiero recibir, lo tengo acá tipado, acá tengo también el parámetro que quiero recibir, acá lo tengo tipado, es algo sincrónico, entonces lo voy a manejar de esa manera. Y nada, le pego a algún backend que existe por ahí dando vuelta, que es la API de Pokémon que está por ahí dando vueltas.
ahí es donde voy a obtener mis Pokémones. En este caso, bueno, estuve como diciendo, che, necesito saber el estado iba a decir esta transacción, el estado de este llamado, si está todo bien, es como genial, desencodeo este JSONcito, y acá simplemente utilizo, bueno, lo que ya me devuelve fetch, que es esta response, y le digo, transformate a JSON. Acá es donde hay quizás una diferencia de vuelta a nivel lenguaje, es como uno manualmente, a diferencia de JavaScript, medio que esto funciona out of the box. Acá es como, yo a mano tengo que ir y transformar las cositas y darle un poco más de énfasis. No sé, si laburaron quizás en Java o en otros lenguajes, este tipo de cosas es re normal, como bastante más normal en JavaScript, es como, es un JSON, yo sigo con mi vida, funciona. Está bueno como, no sé, agregarle validaciones y decirle, ok, este Pokémon tiene todas las cosas que yo quiero que tengas, sí, pero como para mostrar una diferencia visible de, che, esto lo tengo, es diferente, acá quizás lo tengo que hacer de una manera más explícita. Entonces, nada, ¿estoy bien? Sí. Yo obtengo mi future, mi promesa de voy a obtener los Pokémones, acá medio que lo mismo, y acá en este caso es, bueno, si cuando se resuelva, nada, enchufar el Pokémon que tengas y haremos algo con el renderizador. Y en este caso es como, bueno, yo tengo que trabajarlo con widgets, con componentitos. En el caso de React, voy a hacer un poquitín más de zoom, así puedo ver mejor, fui súper básico en este sentido, ¿no? Es como, bueno, si tengo un error, muestro esta alert que les había mostrado antes. Como para dar algo de feedback, porque nada, podría pasar esto, che, encontré un error buscando el Pokémon. En mobile puedo hacer lo mismo porque, bueno, acá este widget, que de vuelta está reificado en un componente, se va a encargar de tomar esa promise y darte un objetito que se llama snapshot, y este objetito tiene diferentes tipos de estado. Yo acá hago el chequeo de si mi objetito tuvo un error, voy a devolver una pantalla de error. Que de hecho, como por lo menos para mostrarlo rápidamente, me gustaría simplemente hacer el return acá. Y nada, le puse un cartel horrible, obviamente, que diga, che, por favor, poneme el nombre, darle feedback al usuario, che, pasó algo. Nada, es una pantalla quizás un pelín más difícil de que pueda pasar, no quiere decir que no, pero fíjense que, no sé, lo otro era muy fácil, si yo le saco el internet a ambas plataformas, probablemente falle. Pero de vuelta, la forma en la que lo estoy manejando es diferente, pero los conceptos más o menos que son los mismos. Tuve que manejar una promesa y hacer cosas en base a eso. De vuelta, hay otras maneras de manejarlo, obviamente. Acá es un poco lo mismo, porque uno podría desarrollar su propio widget que maneje las promesas o las features y hacer cosas con eso. Acá Flutter te lo da y te da de vuelta este tipo de estado como para decir, ok, si terminó de cargar y si no hubo ningún error, mostrame el componente. Fíjense que renderizarlo es muy parecido. Es como llamo al componente, llamo al widget, le parametrizo lo que le quiero parametrizar y es un objeto, funciona, lo construye, hace cosas. Y de vuelta, no hay mucho más en ese sentido, como diciendo, bueno, para la parte de la lista es prácticamente lo mismo. O bueno, yo tengo mis widgetsitos y de vuelta lo dejé muy a propósito exactamente igual. Obviamente acá se puede mejorar, pero con la misma idea de, che, yo quiero renderizar algo, tengo que esperar, le doy feedback al usuario, una pantallita de carga. Si falló, le muestro un error y nada, renderizo lo que tengo que renderizar. Y acá lo mismo, de vuelta, no quería ser muy innovador, simplemente decir, ok, le doy algo de feedback y renderizo mi listita. Y acá le paso de vuelta mis objetos Pokémon, mi listita de Pokémon. Y por la parte del código en sí no es mucho más lo que hay, sí es como de vuelta. Si uno viene de hooks, o del mundo como que vino después de clases, es bastante diferente. Pero fíjense que acá en Flutter tenemos los componentes sin estado y acá tengo mi componente con estado. Eso sí es algo que como que lo heredó de React viejo. Tengo mis tipos de componentes y yo hago cosas con eso. Sabemos que los componentes con estado necesitas cambiar el estado de alguna manera y ocurren cositas. Y en mi componente sin estado, este no, este de acá, simplemente es como me dedico a renderizar cosas. Hasta acá, ¿alguna duda? Porque en sí eso es un poco la idea de la demo, mostrar un poco cosas que he visto en React, cosas que me llegaron a decir, ok, tengo que pensarlos en Flutter,
pero la esencia medio que es la misma, son componentitos que yo quiero renderizar. Fíjense que de vuelta, las funcioncitas que buscan acá, no es muy loca la sintaxis, de hecho es muy parecida, roban algunos nombres en ese sentido, a eso en el async y la wait, buscan, cambian el nombre de la función con la que buscas algo, con la que haces un get, pero medio que la esencia es la misma, no es la idea hacerle la curva de aprendizaje más difícil a los desarrolladores que vienen del mundo de JavaScript o de React, sino como que la idea que lo pensó de esa manera Google es decir, ok, tengo que hacer algo, lo voy a tratar de inspirarme lo más fuerte posible para que la gente quiera adaptarlo de alguna forma más rápida. Pero si nadie tiene dudas, simplemente puedo ir cerrando ya un poco lo que viene a ser. Acá. Que de vuelta, para mí, la idea, o por lo menos lo que pasó en mi camino, fue como, che, al final del día realmente fue como pensar más en otro frontend. Al principio era como realmente no notaba yo la diferencia hasta que tuve que empezar a lidiar con cosas más específicas, como por ejemplo en algún momento, no sé, laburar con una cámara de foto, que ahí es como, ok, acá sí hay que pensar en cosas ya como más nativas, digámosle. Pero lo que es como maquetado y hacer, no sé, utilizar los conceptos de pegarle a una API y obtener la información y renderizarla, mostrarla en pantalla, medio que es lo mismo, ¿no? No cambia mucho. Es como que hay que manejar el asincronismo, hay que darle feedback al usuario si está cargando, hay que, no sé, mostrar una pantallita de error, no importa si es horrible, simplemente es como, che, darle feedback al usuario, después lo iteramos. Y a mí es como eso lo que me motivó a querer seguir como yendo por este camino, porque decir, ok, no es tan loco hacer UI con cosas diferentes. Es como, no hace falta que todo sea HTML, CSS y JavaScript. Es como, che, mira, este es un tipo de UI que uno lo puede armar con un solo lenguaje, donde hay que tener en cuenta esas separaciones de responsabilidad que uno las tiene muy claras en el mundo web, o mejor dicho, de vuelta en HTML, CSS y JavaScript. Acá es como, ok, todo lo mismo. Entonces tenés que tener más cuidadito ahí. Pero a mí por lo menos como me pareció recopada la idea de, ok, probar algo que es re diferente y que el propósito que cumple medio que es el mismo, es darle feedback al usuario de forma visual para que pueda interactuar con una aplicación y que se comunique con el mundo abstracto que es el backend. Entonces, para mí, mi idea con esta charla es si pueden animarse en algún momento a hacer algo mobile, no importa si es horrible, no importa si al principio es como, che, no me puedo conectar con la cámara. Y no pasa nada, tipo, hay tiempo para aprender ese tipo de cosas. Lo más fácil de hacer es esta UI que es completamente fea, es completamente aburrida y lo único que hace es comunicarse con una API de Pokémon que por suerte nadie la tiró hoy, pero funciona. Si no, es como demo en vivo, puede salir mal. Pero es eso, de vuelta, esto es lo más simple del mundo que se me ocurrió para mostrarles algo que, ok, che, renderizo algo en pantalla, lo muestro y hace cositas con el internet, que para mí es como quizás las cosas más fundamentales. Y no es nada loco. El mismo concepto de tener componentes que representan cosas de mi UI, lo pude como y tratar de trasladar lo mejor posible al otro. No me quise enfocar de vuelta tanto en lo que es el maquetado en la UI, porque eso es algo que uno lo puede ir afilando en la marcha. Es como, bueno, hoy hago un frontend horrible, mañana practico y va a salir un poco mejor. Pero tener mi UI y decir, ok, esto es algo que renderiza una listita y un sprite es como ya un montón. Entonces, eso es más o menos lo que le quería transmitir. Así que realmente muchas gracias por escucharme. Espero que les haya gustado la charla y si tienen dudas, ya saben, estoy acá.